Bueno, ahora vamos a hablar acerca del crecimiento ventricular. Y acá quiero que sigas la misma lógica que en crecimientos auriculares. ¿Y cuál era? Yo te decía, la onda P representa la despolarización auricular. Por lo tanto, el crecimiento auricular lo voy a ver en la onda P, ¿cierto? Los cambios, los hallazgos, los criterios los voy a encontrar en la onda P. Aquí sucede lo mismo. Sabemos que el QRS representa la despolarización ventricular. Por lo tanto, el crecimiento ventricular yo lo voy a encontrar en el QRS. Las alteraciones, los hallazgos, los criterios los voy a encontrar en el QRS. Y esa es la lógica que siempre deberías tener al momento de interpretar un electro. Porque si no te acuerdas de todas las patologías, al menos vas a tener una visión muy clara. Y es que sí, encontraste alteraciones en el QRS, pero no sabes si es un crecimiento, si es un bloqueo, no sabes realmente qué es, al menos sabes que se trata de una patología ventricular. Y pasa lo mismo con la onda P, con la onda T, con los segmentos, con los intervalos, con todo. Sabes exactamente qué representan de la actividad del corazón, por lo tanto puedes indagar en las posibles patologías de forma mucho más reducida. Y ahora, antes de irnos con los ejercicios y la parte de criterios, quiero dejarte algo claro desde el comienzo para que sea mucho más fácil entender todo lo demás. Aquí tenemos el corazón, tenemos las derivaciones precordiales, ¿verdad? De B1 hasta B6. Tengo el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Si yo llego a tener un crecimiento ventricular derecho, voy a encontrar una mayor actividad eléctrica. ¿Y quién está observando esa mayor actividad eléctrica? Las derivaciones que anatómicamente se ubican ahí. ¿Cuáles son? B1 y B2 son las más cercanas dentro de las derivaciones estándar. Por lo tanto, el QRS, que normalmente está como el negro, se va a ver alterado. ¿Y alterado cómo? Pues ya sabemos que hay mayor actividad de despolarización yendo hacia esas camaritas. Son vectores positivos que se acercan hacia las cámaras, por lo tanto, la onda R se va a volver más grande. ¿Listo? Así a gran esbozo, eso es lo que vamos a encontrar en un crecimiento ventricular derecho y tiene todo el sentido, ¿no? Ahora que lo dibujo puede ser mucho más claro, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con el ventrículo izquierdo. Si yo tengo un aumento de tejido cardíaco a nivel del ventrículo izquierdo, va a tener mayor actividad, ¿cierto? Estoy hablando de despolarización, es actividad positiva. Y estas camaritas de acá van a estar observando eso. ¿Cómo lo van a traducir a nivel de ondas? Recordemos que el QRS aquí sigue la forma más popular, que es QRS. Acá lo que vamos a encontrar entonces en un crecimiento ventricular izquierdo es un aumento de la amplitud de la onda R. Ella es la positiva, ¿verdad? Entonces vamos a encontrarla mucho más grande. Vamos a alejarnos un poquito para que sea más claro. Cuando hablo de crecimiento ventricular derecho, entonces voy a encontrar QRS con picos altos positivos en B1 y en B2. Y cuando hablo de un crecimiento ventricular izquierdo, voy a encontrar también esos picos altos, pero en B5 y B6. ¿Por qué? Por la relación anatómica de esas derivaciones. Es bastante sencillo y yo creo que con esto ya puedes irte a la parte de ejercicios y a la parte de criterios con mucha más calma, ¿no? Entonces, ahora vamos por la última parte y es hipertrofia o dilatación. Acá pasa lo mismo que en el crecimiento auricular. En el electro no podemos ver el mecanismo fisiopatológico por el que se está dando el crecimiento. Es decir, no podemos hablar ni de hipertrofia ni de dilatación. Y por eso en crecimientos auriculares yo les decía que el término que debería usarse es crecimientos auriculares y es el que se usa. Sin embargo, a nivel ventricular pasa algo curioso y es que la tradición utiliza hipertrofia siempre, aunque no estén seguros de que sea una hipertrofia. Entonces el término más amplio, más correcto debería ser crecimiento ventricular, pero vas a encontrar mucha gente que va a decir hipertrofia directamente, pero es por tradición y no por eso va a estar incorrecto. Realmente está aceptado decir hipertrofia. Pero ya tú sabes el por qué de pronto es más correcto utilizar crecimiento ventricular. ¿Listo? Si tienes alguna pregunta o inquietud, no olvides dejarme en los comentarios que voy a estar muy pendiente de responderla.
ahora vamos a empezar con el crecimiento ventricular derecho, ¿listo? Entonces, aquí nos entregaron un electro y empezamos a hacer el análisis y el reporte como lo aprendimos a hacer en el módulo 4. Y cuando íbamos midiendo el QRS nos dimos cuenta de algo, y es que tiene una amplitud demasiado grande, ¿no? De hecho, se entrecruzan los QRS. Mido y me doy cuenta que sí, que hay unas medidas alteradas, sobre todo de altitud. Entonces, ahí empiezo a sospechar de un crecimiento ventricular. Pero viene la disyuntiva. ¿Es un crecimiento ventricular derecho o es izquierdo? Y con esto que hemos mencionado en la clase anterior, vamos a tener mucha más claridad. ¿Por qué? Porque en este caso yo encuentro bastante positivo B1 y B2, ¿verdad? Pero B5 y B6 lo encuentro más que todo negativo. ¿Y esto qué me sugiere? Recordemos que cuando hablaba de un crecimiento ventricular derecho había un aumento de actividad que se estaba acercando a estas derivaciones y yo lo iba a ver representado con un aumento de la onda positiva en B1 y en B2 específicamente. Y mira lo que encontramos acá, específicamente eso. Y del otro lado, yo como una imagen en espejo, es decir, en B5 y B6, voy a encontrar como imagen en espejo la onda mucho más profunda y negativa. Acá lo tienes. ¿Listo? Esto viene siendo una imagen en espejo. Y para eso también tenemos unos criterios específicos, ¿cierto? Que son que las derivaciones derechas B1 y B7 tengan ondas Rs altas de más de 7 milímetros y las derivaciones izquierdas, es decir, B5 y B6, tengan como imagen en espejo unas ondas S profundas de más de 7 milímetros. Veamos si se cumple. Aquí ya yo me di cuenta que la onda mide muchísimo más de 7 milímetros. Acá también lo cumple. Tiene menor altitud, pero lo cumple también. Es decir, me voy con este primer criterio, lo cumple. Vamos con B5 y B6. Como imágenes en espejo encontramos estas ondas bastante negativas. También tienen que medir más de 7 milímetros y nos damos cuenta que son muy profundas. Miden muchísimo más de 7 milímetros. Así que puedo colocar tranquilamente mi impresión diagnóstica de crecimiento ventricular derecho. Ahora vamos con la parte teórica, la parte de criterios. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no olvides dejarme en los comentarios que voy a estar muy pendiente a responderla. Bueno, ahora vamos con la parte teórica del crecimiento ventricular derecho. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Primero que todo, quiero que recordemos con esta imagen lo que acabamos de explicar. Y es que las derivaciones que mejor observan el ventrículo derecho en un electro estándar son B1 y B2. Por lo tanto, allí es donde vamos a encontrar estos aumentos, ¿no?, de amplitud en la onda positiva. ¿Listo? Acá también lo tenemos. Ahora, acá también vamos a tener imágenes en espejos en las derivaciones que estén opuestas, en este caso B5 y B6, D1 y ABL. Si te das cuenta, están opuestas a B1 y B2. Ahora sí vamos específicamente con los criterios. ¿Qué podemos encontrar en el electro? Primero que todo, si la hipertrofia es muy grande, ¿no?, tenemos un crecimiento ventricular derecho demasiado grande, puede que el eje eléctrico que normalmente se dirige hacia allá lo encontremos rotado hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento de la masa ventricular. Eso va a generar como una especie de jalón del vector hacia la derecha. Entonces podríamos encontrar una desviación del eje hacia la derecha por la cantidad de masa que se está despolarizando. Listo. No siempre lo encontramos. Eso depende de la magnitud del crecimiento. Ahora, ondas S profundas en derivaciones sobre el ventrículo izquierdo. Ya eso lo explicamos. Son cambios recíprocos, específicamente en B5 y B6, en D1 y ABL también, pero lo más fácil de visualizar es B5 y B6. Vamos con esto. Cambios en el ST u onda T. ¿Por qué vamos a encontrar cambios allí? Recordemos que el ST y la onda T representan la repolarización ventricular. Y si yo tengo alteraciones en la despolarización, es fácil que también al momento de repolarizar encuentre modificaciones. ¿Listo? Y por último,
patrón de bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Y por qué como tal vamos a encontrar esto? Cuando hablamos de bloqueos, hablamos de un enlentecimiento o una interrupción del paso del impulso por la rama derecha. Normalmente en un crecimiento ventricular, ¿por qué encontraríamos un patrón de bloqueo? Resulta que como la masa ventricular derecha está más grande, la velocidad con la que el impulso viaja a través del tejido va a ser más lenta. Por ende, va a generar un patrón de bloqueo de rama derecha. Ahora, vamos con los criterios que de hecho ya utilizamos en el ejercicio, pero veámoslo un poquito más claro acá. Tenemos dos criterios. Uno, para las derivaciones que observan directamente el crecimiento del ventrículo, y otro para las imágenes en espejo. En este caso, ambos son una medida de más de 7 milímetros. Ya vimos cómo se utiliza y va a ser muy fácil de aplicar. Ya sabemos que en B1 y B2 vamos a encontrar, ¿no?, esos aumentos de amplitud, ¿no?, hacia positivo, y en B5 y B6 como imágenes en espejo vamos a encontrar lo contrario, ¿no?, ondas más profundas hacia negativo. ¿Listo? Y con eso terminamos crecimiento ventricular derecho. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no olvides dejarme en los comentarios, que voy a estar muy pendiente de responderla. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca del crecimiento ventricular izquierdo, ¿no? Entonces, quiero hacer un recorderis del crecimiento ventricular derecho. ¿Qué encontrábamos? Había un aumento del tamaño del QRS, pero en B1 y B2 teníamos ondas bastante positivas, y en B6 y B5 unas ondas bastante negativas como imagen en espejo, ¿no? Esto es opuesto a esto. Ahora, en el crecimiento ventricular izquierdo pasa lo opuesto. ¿Qué pasa? Déjame borrar. Aquí lo que vamos a encontrar son ondas bastante positivas hacia B5 y B6, y en B1 y en B2 vamos a encontrar ondas más negativas como imágenes en espejo. ¿Listo? Porque esto sigue siendo opuesto a B5 y B6. Ahora, eso era precisamente lo que explicábamos en esta imagen. Por relación anatómica, ventrículo derecho se observa desde B1 y B2, y si hay crecimiento del ventrículo derecho vamos a encontrar esto más positivo, y al contrario, si hay un crecimiento del ventrículo izquierdo vamos a encontrar los picos más positivos hacia B5 o B6, porque hay mayor impulso eléctrico mirando estas derivaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontramos en este electro? Nos entregan este electro, y cuando nos lo entregan empezamos a hacer el reporte paso a paso, a analizar cada onda, cada dato, y nos damos cuenta de algo apenas lo vemos, y es que se sobrepone, el QRS de B5 se sobrepone en el de B4, y eso a mí me llama la atención y me preocupo porque empiezo a sospechar de un crecimiento ventricular. Lo que voy a hacer es medir el QRS, y si se sale del rango normal, ya ahí tengo la sospecha más clara de un crecimiento ventricular, que es lo que sucede en este caso. Ya yo sé que sobrepasó los valores normales de medida del QRS. Ahora, ya sospecho un crecimiento ventricular, pero ¿de cuál? ¿Derecho o izquierdo? Entonces, sabemos que en este electro las ondas R más positivas las estamos encontrando hacia B4, B5, B6. Por relación anatómica, B4, B5 y B6 están observando más que todo al ventrículo izquierdo. Es decir, empiezo a sospechar del crecimiento ventricular izquierdo. ¿Qué voy a hacer acá? Entonces voy a aplicar el criterio para crecimiento ventricular izquierdo, que es el de Sokolov-Lyon, que dice que la amplitud de R, que es la onda positiva en B5 y B6, más la amplitud de S, que es la onda negativa en B1 y B2, no debe superar 35 milímetros. Si lo supera, ya mi impresión diagnóstica es crecimiento ventricular izquierdo. Entonces vamos a aplicarlo. En este caso yo medí de forma previa las ondas de B1 y B2. Escogí B2 porque la onda es más negativa, y acá entre B5 y B6 escogí B5 porque la onda positiva es más positiva. Las medí y encontré lo siguiente: 11 milímetros por este lado y 38 milímetros por el otro. Si yo lo sumo me da 49 milímetros.
¿Listo? Es decir, sobrepasa los 35 que habíamos mencionado. Ya mi impresión diagnóstica es un crecimiento ventricular izquierdo. Esa es mi impresión diagnóstica. Y listo, básicamente así es como se aplica el criterio y se analiza esta parte. Esta parte es vital porque va a ser muy fácil para ti la sospecha. Sospecho del crecimiento derecho o del izquierdo sin aplicar ambos criterios. Y listo, con eso terminamos la parte práctica de crecimiento ventricular izquierdo. Ahora vamos con los criterios, la parte teórica. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no olvides dejármela en los comentarios que voy a estar muy pendiente de responderla. Bueno, ahora vamos con la parte teórica del crecimiento ventricular izquierdo. Entonces, aquí en estas dos imágenes sabemos que B5 y B6 son las que observan directamente al ventrículo, por lo tanto allí es donde vamos a encontrar, ¿no?, estas ondas Eres muy altas, y en B1 y B2, que están al lado opuesto, vamos a encontrar las ondas S bastante profundas. Ahora, cabe mencionar que en D1 y ABL, por la forma como observa el ventrículo izquierdo, también podrías encontrar aumentos de las ondas. Sin embargo, cuando vas a utilizar el criterio, te basas en B1 y B2 y B5 y B6. Pero bueno, este dato es importante que también lo sepas. Ahora, a nivel de criterios que encontramos, en un crecimiento ventricular izquierdo, al igual que sucedía en el derecho, puede haber una desviación del eje eléctrico. ¿Por qué? Porque normalmente el eje eléctrico está así. Pero si hay un crecimiento de este lado, el eje eléctrico puede desviarse hacia la izquierda por la cantidad de células que se están despolarizando y jalando ese vector, ¿no?, hacia la izquierda. Entonces, el eje eléctrico se puede modificar y desviarse hacia la izquierda. ¿De qué depende? De qué tan grande sea el crecimiento. Ahora vamos a encontrar ondas R, es decir, las que son positivas en B5 y B6, y en D1 y ABL también. Sin embargo, ya sabemos, el criterio se aplica en B5 y B6. Y vamos a encontrar como imágenes en espejo ondas S profundas, que son las negativas, en B1 y B2. Ahora, cambios en el ST o en la onda T, por lo mismo que ocurría en el crecimiento ventricular derecho. Y es que como se ve alterada la despolarización, el QRS, también se puede ver alterada la repolarización, que se ve representada en el electro por el ST y la onda T. Listo. Entonces básicamente eso es lo que puedes encontrar en un electro. Ahora, con respecto a los criterios, yo te decía, el de Circle of Lyon es el más utilizado y fue el que usamos en el ejercicio que hicimos. Pero hay otros criterios que también puedes usar. En las flashcards, que puedes ir a descargar en el módulo de flashcards, vas a encontrar esto. Listo, ese criterio, porque es el que más se utiliza. Sin embargo, acá te traigo los demás. Y por acá pues tenemos la forma cómo se calcula o cómo se mide, ¿no? En las derivaciones B1 y B2, lo que vamos a hacer es medir la parte negativa, que son los cambios recíprocos, y en B5, B6 vamos a medir la parte positiva, como lo hicimos en el ejercicio. Entonces, con esto ya terminamos el crecimiento ventricular izquierdo. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no olvides dejármela en los comentarios, que voy a estar muy pendiente de responderla.